Amados hermanos, en la preciosa fe de Cristo Jesús, paz a vosotros. Bien, hermanos, nuevamente gracias a nuestro Dios que nos permite compartir con ustedes la palabra de nuestro Dios. Y hermanos, queda uno meditando en la clase que está muy interesante, ¿verdad? Estuvo y nos recuerda, hermanos, a muchos de nosotros la primera vez que se nos habló de la palabra de nuestro Dios. Es difícil que alguien diga, sí, yo creo, claro, vamos a la iglesia. De momento, hermanos, es difícil porque uno ya viene habituado, hermanos, a sus costumbres, a sus malos hábitos, y no tan fácil, hermanos, podemos nosotros responder un sí a la palabra del Señor, sino que la palabra del Señor, hermanos, pues va trabajando y trabajando en nuestro corazón, quebrando, hermanos, ese corazón de piedra hasta que lo emblandece, y entonces, hermanos, sentimos la necesidad de que, si es cierto, necesitamos de buscar al Señor. Y bueno, hermanos, quiero compartir con ustedes también complemento de la palabra de nuestro Dios, ya que, hermanos, cuando uno no acepta la palabra de momento es por lo mismo, hermanos, porque nos hace falta fe, ¿verdad? Somos carentes de fe. Si tuviésemos mucha fe, aceptáramos de momento, ¿verdad? Y el título de nuestro estudio, de nuestro tema, es Tened fe en Dios. Les invito, hermanos, a que abran su Sagrada Escritura y busquemos, hermanos, el Evangelio de Jesucristo según San Marcos, capítulo 11. Y les invito a que me acompañen a leer del versículo 20 al versículo 24. Marcos 11, 20 al 24. Dice así, hermanos, vamos a leer todos juntos si estamos listos en su escritura. Marcos 11, del 20 al 24. Leamos, dice la palabra de nuestro Dios en el nombre de Jesucristo. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde sus raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dice, Maestro, he aquí la higuera que maldijiste se ha secado. Y respondiendo Jesús les dice, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en la mar, y no dudar en su corazón, mas creyere que será hecho lo que dice, lo que dijere le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que orando pidiereis, creed que lo recibiréis y os vendrá. Amén. Pueden sentarse. Muchas gracias, hermanos. Aquí vemos, hermanos, pues por decirlo así, pues un milagro más de parte de nuestro Señor Jesucristo, cuando, hermanos, Él volvía, ¿verdad? Había ido también a Jerusalén, porque él, hermanos, era necesario que cumpliera una de las profecías del profeta Zacarías, cuando dijo, aquí de tu rey viene humilde, sentado en un pollino, ¿verdad? Hijo de una asna, para presentarse como rey en Jerusalén. Y él, hermanos, cumplió esa profecía. Y, hermanos, él miró hacia alrededor de Jerusalén, pero él se fue un poco triste, ¿verdad? Porque él, hermanos, veía en su corazón la incredulidad del pueblo, la falta de fe. Que es cierto, hermanos, que había personas que sí lo habían aceptado, pero eran muy pocas las personas que habían aceptado, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo, y son aquellos que confesaban que Jesucristo era el Hijo de Dios, y dice que tendían sus vestimentas, sus mantos, y las ponían en frente donde iba a pasar Jesús con el pollino, con el burrito, y, hermanos, cantaban y exclamaban voces de júbilo, Hosana al Hijo de David. En el verso 9 dice, y los que iban delante y los que iban detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Padre David que viene, Hosana en las alturas. Entonces,
es cierto, algunos hermanos creyeron a Jesucristo, le aceptaron y ellos se alegraron en Él, pero la mayor parte, hermanos, no creyó en Jesucristo. Por eso Él, hermanos, salió un poco triste. En otra escritura dice que Jesús lloró y se lamentó por Jerusalén porque veía el futuro de Jerusalén. Y decía, hermanos, vendrán tiempo, dice, en que te cercarán por todos lados y te derribarán a tierra, dice, por cuanto no conociste el día de tu visitación. Oh, si al menos conocieras que hoy es tu día, pero está encubierto en tus ojos. Entonces él, hermanos, profetizó la ruina de Jerusalén, que iba a ser derribada a tierra. Y se iba a cumplir también las palabras que Jesucristo le haya dicho a los apóstoles, a los discípulos: de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y por eso, hermanos, vemos más adelante en los siguientes versículos, por ejemplo, si leemos del versículo 12 en adelante, de allí mismo, de San Marcos 11, dice: y el día siguiente, como salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, se acercó si quizás hallaría en ella algo, y como vino a ella, nada halló sino hojas, porque no era tiempo de higos. Entonces Jesús, respondiendo, dijo a la higuera: nunca más coma nadie fruto de ti para siempre. Y lo oyeron sus discípulos. Él, hermanos, pronunció estas palabras a esta higuera porque pues tenía hambre, y al ver que solamente pues tenía hojas, pero no tenía higos, él, hermanos, maldijo a la higuera y dijo: nunca nadie más coma de ti fruto para siempre. Cuando dijo para siempre, hermanos, es que iba a morir esa higuera. Entonces es por eso que al otro día, hermanos, ven, por la mañana, dice que Pedro se acordó de lo que había dicho el maestro y le dice: maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y lo primero que le responde Jesús, en el versículo siguiente dice, Jesús les dice: tened fe en Dios. Y ya, hermanos, les dice más adelante: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, mas creyere que será hecho lo que dice, lo que dijere le será hecho. Y cuando estuvieres, el 24, por tanto os digo que todo lo que orando pidieres, creed que lo recibiréis y os vendrá. Él, hermanos, como que vemos aquí aparentemente, hermanos, algo como injusto de parte del Señor, ¿verdad? Porque ¿qué culpa tendría la higuera? En otra parte dice que no era tiempo de higos. Yo creo que el Señor Jesús también sabe todas las cosas. Pero, hermanos, cuando Él maldice a la higuera, hermanos, acordémonos que Él ha multiplicado, hermanos, el pan, los peces. Creo yo, hermanos, que el problema no era la higuera, sino que el problema precisamente era el pueblo, por su incredulidad, por su falta de fe. Y por eso, hermanos, cuando el Señor le contesta a Pedro acerca de la higuera, ¿qué fue lo primero que le dijo? Tened fe en Dios. Y sabemos, hermanos, que el Señor hace las cosas no nada más porque sí, sino siempre lo hace con propósitos, para enseñarles darles una enseñanza a los discípulos y también una lección, ¿verdad? No tanto es la higuera, sino la enseñanza, la condición en que se encontraba el pueblo de Dios, ya que la higuera, hermanos, hemos entendido que representa, ¿a quién representa la higuera, hermanos? Al pueblo de Israel, así es. Acuérdense que también Jesucristo siempre ha mencionado la higuera cuando dice: de la higuera aprended. Cuando ya sus ramas brotan y se enternecen, sabed que el verano está cerca. Entonces, hermanos, con eso que hizo, hermanos, de maldecir a la higuera, precisamente, hermanos, les daba una representación en la condición que se encontraba Israel, hermanos.
en términos generales, porque Israel, hermanos, acordémonos que inclusive hasta Juan el Bautista les reprochaba y les decía: generación de víboras, ¿verdad? ¿Hasta cuándo oiréis del juicio de Dios? Y les decía: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no digáis: Abraham tenemos por padre, porque os digo que hasta aún Dios puede despertar de estas piedras hijos a Abraham. Entonces, esa era la condición del pueblo de Israel. ¿Cuál, hermanos? Que vivía en pecado, vivía, hermanos, en incredulidad. Y por eso, hermanos, ahí está la representación de la higuera. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere enseñar el Señor Jesús? O siempre quiso enseñar, hermanos, al pueblo. ¿Y qué es lo que siempre quiere enseñar a aquellos hermanos que le escuchan? Que tengamos fe ¿en quién? En Dios, ¿verdad? Y de allí, hermanos, podemos lograr muchas cosas. Mientras no se tenga fe, hermanos, no vamos a lograr pues casi nada. Pero si tenemos fe en Dios, hermanos, podemos lograr tantas cosas. Y el Señor pone un ejemplo allí, hermanos, donde dice: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, mas creyere que será hecho lo que dice, lo que dijere le será hecho. Entonces, hermanos, ahí ya se pone un ejemplo de una gran montaña, ¿verdad? Y si tuvieres esa fe, y si tú le dijeres a esta montaña: quítate y échate en el mar, dice, y no dudares, dice, la montaña se echará en el mar. Cualquiera de vosotros. Y entendemos, hermanos, también que no se trata de algo literal, ¿verdad? Porque ¿qué razón o qué provecho tendría pues mover una montaña de un lugar a otro? En este caso, hermanos, nuestro Señor Jesucristo habla de una manera hiperbólica, ¿verdad? Pero, porque Él también hablaba en parábolas y nos daba a entender, hermanos, con cosas literales para darnos a entender lo espiritual. Como nosotros sabemos, hermanos, que es difícil que una montaña, hermanos, pueda moverse de un lugar a otro. Hermanos, de una manera así, las montañas vienen representando, hermanos, lo imposible para el hombre. Y lo imposible para el hombre, hermanos, es que uno cambie, ¿verdad? Que uno, hermanos, todo ese peso que uno tiene de problemas, hermanos, le sea difícil que pueda cambiar para bien o servirle al Señor, porque carga un peso encima, ¿verdad? Muy pesado, que dice: no, yo no voy a cambiar porque yo así soy, ¿verdad? Hay gente, hermanos, hace tiempo les he platicado que también, hermanos, en mi juventud, cuando comentaba y platicaba la palabra del Señor, aquel personaje me dice: mira, muchacho, tú pierdes tu tiempo, está bonita la palabra que tú me hablas, pero mira, ¿tú crees que yo tengo perdón? Dice, acabo de darle ahí unos balazos a aquel, dice, y me imploraba, decía: no, ¿cómo de que no? Allí te van. Y le tiré y lo maté. ¿Tú crees que tengo perdón? No, mejor vete por allá, dice, vete a buscar otro lado. Otros sí, pero yo no. Y le decía: sí hay perdón de Dios y usted puede cambiar, ¿verdad? Si usted se arrepiente con todo su corazón, pero tiene que arrepentirse y poner su fe en el Señor. Si usted no se arrepiente y no tiene fe en el Señor, claro que es imposible, ¿verdad? Porque la Escritura dice que para los hombres las cosas son imposibles. Había también, hermanos, ustedes ya se saben la historia de aquel joven rico que pensaba que iba bien adelantado y le dice: ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna, maestro? Y él le dice: bueno, pues los mandamientos. Dice: ¿cuáles? Y ya le empieza a enumerar los mandamientos. Dice: ay, Señor, dice, pues yo eso los he guardado desde mi juventud. ¿Acaso habrá alguna cosa que me haga falta? Y queriendo escuchar una palabra, hermanos, pues, ¿verdad? Que el Señor lo felicitara y le dijera: felicidades, vas bien. Escuchó una palabra, hermanos, que a lo mejor no pensaba que iba a decirle. Dice: sí, hay otra palabra, hay otra cosa más que tú pudieras hacer si quisieras. Si quieres ser perfecto,
Dice, anda, vende tus bienes y dalo a los pobres, repárteselos. Y después ven y sígueme. Y entonces él se sintió bien triste a esta palabra y le costó bastante. ¿Cómo puede ser posible que me haya dicho eso el maestro? Me hubiera pedido otra cosa menos eso. Y dio la media vuelta y se fue triste caminando. Y Jesús les dice que para los hombres, dice, porque le dice, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. No está diciendo que sea imposible, pero es difícil porque al rico que no tiene su fe puesta en el Señor, tiene más su fe puesta en sus riquezas que en Dios. Y por eso se le hace difícil, no imposible. Pero cuando dijo estas palabras Jesús, los que estaban escuchando se espantaron y dijeron, pues entonces, ¿quién podrá ser salvo? ¿Quién se va a salvar? Y Jesús les dice, para los hombres es imposible esto, mas para Dios, dice, nada hay que imposible. Porque si Él hubiera querido, si Él hubiera tenido fe, Él hubiera podido. Todos pueden, no tan solamente Él, todos pueden. Solamente necesitan creer en la palabra de Dios. Así, hermanos, y se oye simple decir creer, pero creer, hermanos, no tan solamente decir, pues yo creo, ¿verdad? No, porque creer implica, hermanos, otras cosas. Si de creer se tratara, hermanos, Satanás cree en Dios, los demonios creen en Dios. Pues sí, la Escritura dice, los demonios también creen, ¿pero qué? Tiemblan. ¿Y por qué tiemblan, hermanos? Porque ellos no pudieron sujetarse a la voluntad de Dios, ¿verdad? Y ahora pues están condenados. Bueno, entonces, hermanos, ¿qué es lo que dice el Señor? ¿Qué es lo que, hermanos, nos pide a nosotros para que podamos lograr el hacer la voluntad del Señor, el serle agradables al Señor? Esa melodía, este canto, hermanos, dime cómo he de agradarte. Porque es importante, hermanos, agradarle a Él y no al mundo, porque el mundo, hermanos, no hay esperanza en el mundo, ¿verdad? Debemos de agradar a Él, en Él sí hay esperanza. Primeramente, hermanos, pues vamos a ir entendiendo, claro, son versículos que ya lo hemos leído, pero ¿qué es fe realmente? ¿Verdad? A lo mejor decimos, pues sí, el Señor nos pide que tengamos fe en Dios, pero ¿qué es fe? Vamos, hermanos, a leer Hebreos capítulo 11, ya son versículos que los hemos leído, pero no es por demás, hermanos, refrescar nuestra memoria, nuestro espíritu con la palabra del Señor, porque a veces decimos que sí creemos, pero cuando se manifiesta la prueba, hermanos, se nos olvida o no pasamos la prueba. Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice así: es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan y la demostración de las cosas que no se ven. Sí, se trata es una sustancia, dice, primero de las cosas que se esperan, ¿sí? Y también una demostración de las cosas que no se ven. Quiere decir, hermanos, que nosotros creemos en algo que estamos esperando, pero que posiblemente no veamos con los ojos físicos, pero se demuestra de alguna manera. Por eso dice más adelantito, y la demostración de las cosas que no se ven. Por ejemplo, si alguien nos dijera, y la gente dice, ¿tú crees en Dios? Dice, sí. ¿Y cómo es que crees en Dios? ¿Lo has visto? Bueno, no. Entonces, ¿cómo dices que crees en Dios? ¿Verdad? Y así, ese es lo típico del ser humano, que él, para que pueda creer, necesita ¿qué? Verlo, como Tomás. Cuando le dijeron los discípulos, al Señor hemos visto, dice, bueno, sí, pues ustedes dicen y podrán decir todo lo que ustedes digan, pero si yo no mirare con mis propios ojos y mirare sus manos y metiere mi mano en su costado, yo no creeré. Es lo típico del ser humano, que para poder creer necesita ver. Eso no es fe.
Entonces, por eso dice, la sustancia de las cosas que se esperan y la demostración de las cosas que no se ven. Dios no lo vemos con los ojos físicos, pero se demuestra, hermanos, su existencia. Sí. Por ejemplo, es todo lo que nos rodea, hermanos. Todo lo que nos rodea está hecho a la perfección, ¿verdad? Y dice el Señor, hermanos, que Él hizo todas las cosas a la perfección y trabajan a la perfección. Es más, nuestra propia persona, hermanos, es perfecta, está hecho perfecto, hermanos. Todo lo que tenemos ni nos sobra ni nos falta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los ojos, el oído, los pies, las manos están puestas, hermanos, donde el Señor quiso, y todo se necesita y todo lo ocupamos. No puedo decir, pues esta mano como que me sobra o me hace falta otra. Todo está a la perfección. Entonces allí, hermanos, y también en la obra de la creación, el cielo, los astros, las estrellas, todo está a la perfección. El día, la noche, allí está la obra de Dios, hermanos, y se demuestra. Por eso sigue diciendo el versículo 2, de allí mismo el versículo 3 de Hebreos 11, por la fe entendemos haber sido compuestos los siglos, por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. Así es, hubo también, hermanos, esa sustancia que es la fe para que pudieran haber existido todo lo que nuestros ojos ven y admiran, que es la creación de Dios, todo el cosmos, todo el universo, y aún hasta lo que nuestros ojos no ven todavía, ¿verdad? Entonces, hermanos, no había nada, el cielo, la tierra, todo fue creado, hermanos, de la nada. Solamente fue, hermanos, por el poder de nuestro Dios y por su palabra, y no había nada. Y todo, hermanos, ¿cuál fue esa sustancia que fue necesaria para que fueran creadas todas las cosas? Pues la fe. Por ella fueron compuestas los siglos. ¿Cómo, hermanos, fue obrando la fe en los hijos de Dios? Vamos a ver, hermanos, la historia de aquellos personajes. Vamos a platicar un poco. Por ejemplo, vemos, hermanos, comenzando con Abel, hermanos, versículo 4 de allí mismo. A veces, hermanos, cuando no podemos nosotros explicar lo que es la fe o entender lo que es la fe, pues hay que ver los ejemplos, hermanos, de los personajes. ¿Cómo obró la fe en cada uno de ellos? Por la fe, verso 4, Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio a sus presentes, y difunto aún habla por ella. Vemos, hermanos, con este personaje, con Abel, que él ofreció mayor sacrificio que Caín, ¿verdad? Ya sabemos, hermanos, hemos oído la historia que cuando, hermanos, ellos les vino al corazón de darle una ofrenda a nuestro Dios en agradecimiento por lo que Dios les había dado. Dice que Abel, hermanos, escogió de lo mejor de sus ovejas, lo más bonito, lo más hermoso, porque era en agradecimiento a su Creador por todas las bendiciones que había recibido. Pero Caín, hermanos, posiblemente en su corazón no había fe y decía, total es para el Señor, bueno, estas calabacitas o estos, no sé, que ya se me estaban casi secando, se las voy a dar en ofrenda al Señor. Y menospreció las ofrendas, hermanos, y el Señor no se agradó de la ofrenda de Caín y también de Caín, pero sí se agradó de la ofrenda de Abel y también, hermanos, del corazón de Abel, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su corazón estaba lleno de fe, de agradecimiento a nuestro Dios. ¿Por qué es necesaria la fe, hermanos? Ahí está el siguiente versículo. ¿Por qué es necesario? Versículo 6. Empero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que al que a Dios se allega, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Por qué es necesario la fe, hermanos? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, hermanos, ¿es necesario tener fe en Dios? Sí, si no la tuviésemos, hermanos, entonces
no podemos agradar a nuestro Dios. Podemos, hermanos, esforzarnos, podemos hacer conforme nosotros creemos, como nosotros pensamos, conforme nosotros podemos, pero si no tenemos fe en Dios, hermanos, todo lo que hagamos como Caín, hermanos, no va a ser agradable delante de Dios, todo lo que hagamos. Pero si lo hacemos, hermanos, de todo nuestro corazón, creyendo, porque así dice, que el que tiene fe, dice, porque es necesario que el que a Dios se allega crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué quiere decir galardonador? Que te va a recompensar el hecho de que tú busques a Dios con todo tu corazón. No te va a dejar sin galardón. Dios te va a recompensar como recompensó a Abel y como recompensó, hermanos, a todos aquellos que buscaron a Dios con todo su corazón. Vamos a seguir a ver a otro personaje. Por ejemplo, Noé, versículo 7. Por la fe, Noé, habiendo recibido respuesta de cosas que aún no se veían, con temor aparejó el arca en que su casa se salvase, por la cual fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. Amén. Si Noé no hubiera tenido fe, hermanos, él también hubiera sido condenado con ese mundo pecador y también hubiera muerto con toda su familia. Pero él tenía fe, dice que había recibido respuesta de cosas que aún no se veían, ¿verdad? Posiblemente sí caía la lluvia, a lo mejor caía una tormenta, pero nunca se había escuchado que iba a caer un diluvio que iba a matar a todos los seres vivientes. Eso alguien puede decir, no, pues ya estás exagerando. ¿Cómo va a matar Dios a toda la humanidad y en un diluvio? Y luego te estás haciendo ese barco. ¿Quién te dijo? Dios. Ya había recibido respuesta, hermanos, de las cosas que todavía ni sucedían. Pero él dice que con temor aparejó el arca para que se salvase. Él creyó, hermanos, en la palabra de Dios. Lo creyó, aunque la gente no lo creyó, pero él sí lo creyó. ¿Verdad? Y también quiero recordar el mensaje de nuestro hermano Andrés acerca de la corriente, ¿verdad? Toda la gente, hermanos, toda la corriente lo creían a él, pues a lo mejor loco, ¿verdad? Porque estaba pensando cosas que nunca habían sucedido en la tierra. Pero él, hermanos, tenía fe en Dios. Y por su fe, dice, hermanos, su fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. Entonces la fe, hermanos, nos salva. ¿Sí? Vamos con el siguiente, dice el verso 8. Otro personaje más, cómo obra la fe en los hijos de Dios. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por heredad y salió sin saber dónde iba. Por fe habitó en tierra prometida como en tierra ajena, morando en cabañas con Isaac y Jacob, herederos juntamente de la misma promesa. Otro ejemplo de fe, hermanos, es la que presentó Abraham cuando el Señor le dijo y lo llama, dice, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré y haré de ti una nación tan grande, mira, como las estrellas del cielo, mira como la arena del mar. Y él, hermanos, dudó, lo pensó 2 veces, quizás dijo, pero ¿y cómo puedo yo creer en lo que Dios me está diciendo, además de que mi esposa es estéril? ¿Cómo puede ser eso posible, que va a ser mi descendencia como la arena del mar y como las estrellas del cielo? Cualquier ser humano, hermanos, sin fe, cuestionaría inmediatamente, hermanos, la palabra de Dios. Pero él, hermanos, dice que él, hermanos, salió de su tierra y de su parentela. ¿Le habrá dolido, hermanos, haber dejado a su familia? Pues posiblemente un poquito, ¿verdad? Porque ya se habían acostumbrado, habituado. Pero ¿por qué le dijo que dejara a su familia, hermanos, su parentela? Porque, hermanos, su familia, ellos tenían otro corazón inclinado, hermanos, a la idolatría.
no era recto su corazón, pero Dios vio, hermanos, un espíritu diferente en Abraham. Por eso fue que lo llamó. Entonces él, hermanos, no dudó. A lo mejor sí le dolió dejar, hermano, a su familia, pero se consoló porque él esperaba más en las promesas de Dios. Él creyó en Dios. ¿Cómo el Señor va a hacer mi descendencia como la arena del mar y las estrellas del cielo? ¿Cómo? Pues no lo sé, pero sí, ¿quién lo sabe? Él sí lo sabe. Vamos a seguir otro ejemplo, hermanos. En el versículo 17 de allí mismo, dice, por fe ofreció Abraham a Isaac cuando fue probado, y ofrecía al unigénito que le había recibido las promesas, habiéndole sido dicho, en Isaac te será llamada simiente, pensando que aún de los muertos es Dios poderoso para levantar, de donde también le volvió a recibir por figura. Otra prueba, hermanos, a Abraham, primero en su llamado y segundo, hermanos, en el camino. Ya, hermanos, a la mitad le dice a Abraham, sí, Señor, dice, sacrifícame a tu hijo Isaac en aquel lugar que yo te diré. ¿Y le habrá dolido, hermanos, lo que le dijo el Señor, que sacrificara a su hijo? Como cualquier ser humano, yo creo que sí, porque amaba a su único hijo. Cualquier ser humano, hermanos, sin fe, pudo haber cuestionado, hermanos, esta petición que Dios dijo. Señor, pídeme lo que quieras, si quieres te doy mi ganado, mi riqueza, pero no me pidas a mi hijo. ¿Estás bien? Y a duras penas, ya somos ancianos, ¿de dónde más voy a tener familia? Es el único que me has dado. Cualquier ser humano sin fe, hermanos, puede cuestionar, hermanos, la palabra de Dios, dudar de las promesas de Dios. Pero Dios ya le había prometido que su descendencia iba a ser innumerable. Y él pensó, y él dice, yo creo que el Señor va a cumplir sus promesas. ¿Cómo lo va a hacer? Él lo sabe, aún hasta de los muertos, así dice el versículo. Porque pensaba, dice, pensando que aún de los muertos es Dios poderoso para levantar, de donde también se volvió a recibir por figura. Entonces, hermanos, Abraham obedeció a la petición de nuestro Dios. Y claro, con su corazón quizás un poco triste, llorando en su corazón, ¿verdad? Pero también no dudando de las promesas de nuestro Dios, porque él iba dispuesto a hacerlo. ¿Iba dispuesto? Sí, hermano. Llevaba el cuchillo, llevaba la leña, pues así le dijo su hijo. Padre mío, sí, mi hijo, dice, pues aquí está la leña y el cuchillo, dice, pero ¿dónde está el sacrificio para sacrificar a Jehová? Y Abraham le dice, el Señor se proveerá del sacrificio, mi hijo, vamos. Y ya sabemos la historia, hermanos, que él a punto ya, atándole poniéndolo ya en la leña, a punto, hermanos, de sacrificarlo, y le habla nuestro Dios a través del ángel, Abraham, Abraham, detén tu mano y no le hagas daño al muchacho, porque yo sé que tú crees en mí y no me has rechazado a tu único hijo, y por esto que has hecho te bendeciré en grande manera y serás grande manera bendición. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que la fe es necesaria, hermanos, porque la fe nos perfecciona, la fe nos salva, la fe, hermanos, obra maravillas, obra lo imposible, hermanos, lo que es para los hombres. Y entonces, hermanos, Abraham fue llamado, hermanos, por muchos como el padre de la fe y el padre de muchedumbres. De Abraham fue Abraham, padre de muchedumbre. Vamos, otros ejemplos más, el versículo 24 o del 23 en adelante, otro personaje más, cómo se demuestra la fe a través de estos personajes, de la vida de ellos. Dice así, ¿cómo podemos demostrar esa fe? Uno de una manera, otro de otra. Dice así el versículo 23, por fe, Moisés nacido fue escondido de sus padres por 3 meses, porque le vieron hermoso niño y no temieron el mandamiento del rey. Por fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón,
escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios que gozar de las comodidades temporales de pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque miraba, ¿qué miraba Moisés? La remuneración. ¿Qué cosa significa remuneración? Igual manera, hermanos, como galardón, la remuneración es la recompensa de su justicia, de la obra que él realizó. ¿Cuál fue la obra que él realizó, hermanos? Moisés, de sacar, hermanos, al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y llevar esa carga, hermanos, llevar también ese vituperio, ahí dicen los vituperios de Cristo, ¿verdad? Porque, hermanos, por poco y lo apedrea, hermanos, su propio pueblo, ¿verdad? Por la incredulidad, por la rebelión del pueblo. Pero Moisés, hermanos, él pudo haber escogido vivir en un ambiente más agradable físicamente, más cómoda. Era hijo de la hija de Faraón. Hermanos, tenía todo, era rico y era muy poderoso. Pero sus hermanos, bueno, pues esa fue la suerte de ellos. Esa fue la suerte, mi suerte es la que estoy aquí ahora. Pero él no, él dice, hermanos, que él renunció a eso, a las comodidades temporales de pecado, y prefirió, hermanos, sufrir con el pueblo de Dios, porque él miraba, dice la Escritura, miraba la remuneración, que él iba a recibir más de lo que él había rechazado. Hermanos, me recuerdo unas palabras y quiero decirlas de uno de nuestros hermanos, que cuando escuchaba la palabra, el mensaje de Dios, hermanos, y tenía que tomar una decisión porque en el trabajo le decían, ¿sabes qué? ¿Vas a venir a trabajar el sábado, sí o no? Bueno, ya te dije que nada más algunos días voy a poder ir, pero quiero que entiendas también que he tomado la decisión de servirle a mi Dios. Y así que los días del sábado de trabajo están contados, porque he tomado mi decisión de servirle al Señor. Y se llegó el momento, hermanos, de tomar la decisión, y dije, yo te dije que iba a renunciar al trabajo porque me voy a entregar a las cosas del Señor. Como quieras, es tu decisión. Pero otros que lo miraron le decían, oye, hermano, pero ¿por qué haces eso? Nadie haría eso en tu lugar, mira, te pagan bien, tienes señoría en este trabajo. ¿Quién te va a dar o quién te va a pagar lo que estabas ganando en este trabajo? Y este hermano decía, hermano, así como Dios me dio este trabajo y aparentemente bien pagado, el Señor puede darme uno mejor que este. ¿Tenía fe este hermano? Sí. ¿Por qué? Porque él rechazó, hermanos, el buen pago que tenía por servirle al Señor. Y él dijo, si el Señor me dio este trabajo que aparentemente es bueno, el Señor puede darme algo mejor. Eso es fe, hermanos, demostrar. Porque la fe se prueba, hermanos. Tiene que ser probada la fe. Más adelante vamos a ver. Entonces sigue diciendo más adelantito, veamos cómo obra la fe en los hijos de Dios. El versículo 32 en adelante, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltará contando desde Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas, que por fe ganaron reinos, obraron justicia, alcanzaron promesas, taparon las bocas de los leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de cuchillo, convalecieron de enfermedades, fueron hechos fuertes en batallas, trastornaron campos de extraños. Las mujeres recibieron sus muertos por resurrección. Unos fueron estirados no aceptando el rescate para ganar mejor resurrección, y otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a cuchillo. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres angustiados, de los cuales el mundo no era digno, perdidos por los desiertos y por los montes y por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, toda esta lista, hermanos, de hijos de Dios, dice, aprobados por testimonio de fe,
no recibieron la promesa. ¿Por qué? Porque dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Pero hermanos, ellos ya fueron aprobados por testimonio de fe. ¿Qué quiere decir? Que sus nombres están escritos en el libro de la vida y ya nadie los borra. Porque fueron, ¿qué cosa? Aprobados. Pero los que no terminaron su carrera hasta el final, como dijo el apóstol Pablo, y que hermanos a la mitad del camino, hermanos, se cansaron y dijeron, ya me cansé de esperar y no recibo nada, y se apartan del Señor, hermanos, en vez de ser aprobados, son ¿qué cosa? Reprobados, porque su fe, hermanos, falló cuando fue probado. Y ya sabemos, hermanos, de muchos que fueron reprobados en el desierto cuando salieron de Egipto, ¿verdad? Judas, hay muchos, hermanos, Ananías y Zafira. Hay muchos ejemplos de muchos que en la mitad del camino, hermanos, su fe mengua, ¿verdad? Su fe decae y se apartan de Dios. Bueno, hermanos, preparémonos. El Señor quiere que tengamos fe en Él. La fe obra de muchas maneras. ¿Cómo? De alguna manera el Señor, hermanos, va a probar la fe mía, la fe de usted. Pero estemos preparados, hermanos, ¿verdad? Ya sea que el Señor nos dé la victoria de alguna manera, ¿verdad? Qué bueno, como aquellos hombres, hermanos, que dicen aquí que pelearon buenas batallas y Dios les dio la victoria, taparon bocas de leones. Pero también, hermanos, puede el Señor probar nuestra fe en nuestras necesidades, en las persecuciones, porque aquí dice que las mujeres recibieron ¿qué? Sus muertos para ganar mejor ¿qué? Resurrección. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que si el Señor dice que hemos de morir, hermanos, en alguna persecución, en alguna aflicción, pues también debemos de aceptarlo, como estas mujeres que recibieron sus muertos para ganar mejor ¿qué? Resurrección. ¿Sí? Si morimos, hermanos, pues morimos para Cristo, ¿verdad? Pero morimos, hermanos, con nuestra fe, siempre, hermanos, firme, fuerte en el Señor. Entonces, hermanos, la promesa que ellos estuvieron esperando es la vida eterna. Todavía, hermanos, no se ha manifestado en todos aquellos que fueron aprobados, porque faltan cada uno de nosotros, hermanos. Faltamos algunos para que nuestra fe sea aprobada, para que seamos, hermanos, aprobados por testimonio de fe. El Señor, hermanos, puede hacer muchas cosas. Dice la Escritura, el que cree, nada hay imposible. Mayormente, hermanos, el día de hoy en que estamos viviendo tiempos de incertidumbre, de pandemia, de enfermedad, de dolor, de muerte, es cuando más, hermanos, debemos de acercarnos a nuestro Dios y más, hermanos, nuestra fe se debe de acrecentar. ¿Cómo podemos acrecentar nuestra fe, hermanos? Ya vimos lo que es la fe, cómo se manifiesta la fe, por qué es necesaria la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero ¿cómo podemos acrecentar nuestra fe? ¿De qué manera? A través, hermanos, desde luego, de la prueba, pero la prueba viene porque ya estamos caminando, ya tenemos fe. ¿Decimos que tenemos fe? Sí. Entonces prepárate para la prueba, porque Dios te va a probar. Vamos a ver, hermanos, algunas cosas que necesitamos para acrecentar nuestra fe. Porque decimos que tenemos fe. ¿Realmente tenemos fe? Vamos a ver, por ejemplo, el mismo versículo que nosotros leímos, hermanos, dice así. Marcos capítulo 11, regresamos. Marcos. Vamos a ver ciertas cosas que son necesarias para que nuestra fe, hermanos, sea real, verdadera y se acrecente cada día más. Dice el capítulo 11 de allí mismo. Los siguientes versículos que nos hicieron falta por leer dice así. Marcos 11, verso del 25 en adelante dice así. Y cuando estuvieres orando, ¿qué dice, hermanos? Perdonad
Si tenéis algo contra alguno, para que vuestro Padre que está en los cielos os perdone también a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonareis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Sí, dice la Escritura, todo lo que pidieres en oración creyendo, el Señor te lo va a conceder. Cualquiera puedes mover este monte, pero este monte, hermanos, acordémonos de problemas, de necesidades. A veces tenemos unos problemas tan grandes que no encontramos solución. Muchos nos hemos dado cuenta que cuando la gente tiene sus problemas tan grandes que dice, no, la única solución es quitándome la vida, y mucha gente se ha suicidado, ¿verdad? Y dicen, ahí se acaban todos mis problemas. Bueno, para él, ¿verdad? Pero, hermanos, ese monte puede ser movido, ese monte, esa montaña de problemas, tú la puedes mover, la puedes quitar de tu vida, orando, pidiéndosela a Dios en oración. ¿Cómo? Con fe. Pero esa fe, hermanos, acordemos, ¿cómo va acompañada esa fe? Aquí dice, y cuando estuvieres orando, ¿qué cosa? Perdonad si tienes algo contra alguien. No debe de existir en los hijos de Dios que están orando al Señor. Estoy orando y diciendo, pero me acuerdo que el hermano me debe, pero me las va a pagar. No se me olvida, sí perdono, pero no olvido. Y hermanos, existe a veces en el fondo del corazón un resentimiento del hermano o de la hermana. ¿Y quién lo sabe? Pues a veces no lo demostramos, pero lo conoce nuestro corazón y lo conoce nuestro Dios. ¿Será quizás, hermanos, por eso es que a veces nuestra fe no es como el Señor quiere que sea, al nivel que Él quiere que sea? ¿No será por eso que nuestras oraciones no son contestadas, hermanos? Porque hay algo en nuestro corazón que impide que llegue, hermanos, a los cielos, porque no hemos perdonado de corazón. Y así dice la Escritura, lo estamos leyendo, cuando estuvieres orando, ¿qué cosa? Perdonad si tuvieres algo contra otro. No nos engañemos a nosotros mismos si decimos, no, pues yo no le hice, no, pues allá él. A veces queremos engañarnos diciendo que no tenemos nada contra él, pero si no tenemos nada contra él o contra ella, ¿por qué nos expresamos de esa manera? Entonces debemos de tener también ese cuidado, hermanos, que si vamos a orar a nuestro Dios para que el Señor, hermanos, mueva esa montaña de problemas y de necesidades de nuestra vida, debemos de perdonar nosotros también, pero de corazón. Vamos a ver otro ejemplo, hermanos, vamos a ver, parece que primera de Juan, capítulo 2, o 3, perdón, 1 de Juan capítulo 3, dice así, versículo 21. 1 de Juan 3, 21. Carísimos, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento. ¿Cuál, hermanos? Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos ha mandado. Amén. Si nuestro corazón, hermanos, está tranquilo y está en paz y no hay congoja, no hay preocupación, hermanos, dice, pues bienaventurado, hermanos, pide lo que tú le quieras pedirle al Señor, dice, porque cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él. ¿Por qué, hermanos? Porque guardamos, ¿qué cosa? Sus mandamientos, hermanos. Entonces siéntase seguro si usted, hermanos, guarda los mandamientos de Dios, se esfuerza cada día, pero lo hace por amor a Dios. ¿Qué más confianza puede tener usted en Dios de decir, Señor, yo sé que tú me lo vas a dar? ¿Por qué? Porque hago las cosas que a ti te agradan y guardo tus mandamientos. Y uno de esos mandamientos es
amaos los unos a los otros como yo también los he amado. Ese es un mandamiento de Cristo. Entonces el amor, hermanos, es indispensable en los hijos de Dios. Nada de rencores, nada de resentimientos, nada de que yo perdono pero no olvido. No, olvídalo. Tienes que olvidarlo de corazón. Entonces, hermanos, así se va acrecentando nuestra fe. Si no hay nada que impida, hermanos, el crecimiento de la fe, va para arriba la fe. Y hermanos, seremos capaces, con la ayuda de Dios, desde luego, es que es Dios quien hace todas las cosas, de mover esas montañas difíciles para el ser humano o el hombre, hermanos, que carente de fe. Todo esto, hermanos, es necesario que nosotros, hermanos, guardemos sus mandamientos, nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Hermanos, el tiempo ya se está terminando, hay más de qué hablar. Si se trata de la fe, hermanos, hay muchos versículos. ¿Cómo debe de ser nuestra fe? ¿Verdad? Entonces, pero es importante, hermanos, que nosotros tengamos fe en Dios. A veces decimos, ten fe, ten confianza en ti mismo. Pues sí, hermanos, podemos tener fe y confianza en nosotros mismos, pero si no tenemos fe en Dios, nuestras fuerzas son inútiles, ¿verdad? Necesitamos la ayuda ¿de quién? De Dios, de Dios. Vamos, hermanos, a ir finalizando. Dice Santiago, el apóstol Santiago, aquí atrás en nuestra página. Vamos a leer todos juntos, les invito, capítulo 5 de Santiago. Santiago capítulo 5, versículo 13 al versículo 16. Les invito a que leamos todos juntos esta palabra del Señor que dice así. Santiago capítulo 5, versículo 13 al 16. Demos lectura, amados hermanos. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante salmos. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si estuviere en pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras faltas unos a otros y rogad los unos por los otros para que seáis sanos. La oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Amén. El mismo apóstol Santiago dice, así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así la fe sin las obras es que está muerta. Entonces, ¿qué quiere decir, hermanos? Que nuestra fe la debemos de poner en acción. Pongamos en acción nuestra fe, hermanos. ¿Tenés fe en Dios? Sí. Demuéstralo. Pon tu fe en acción. Actívala. Guarda los mandamientos del Señor. Esfuérzate. Sé valiente. ¿Estás triste? Dice, haga oración. ¿Estás contento? Pues canta un canto. Acuérdate de agradecerle al Señor por esa felicidad, por esa bendición, ¿verdad? No se lo agradezcas al mundo. El mundo, hermanos, no da nada bueno, todo es pasajero. Cántale al Señor, agradécele por todas las bendiciones que te ha dado. Pero si estás enfermo, no tengas pena. Llama a los hermanos, a los ministros, a los hijos de Dios y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor Jesús. Y la fe, obrando eficazmente, puede ¿qué? Mucho. Así, amados hermanos, dice por último, confesaos vuestras faltas unos a otros y rogad los unos con los otros. Nuestra oración de fe debe de ir acompañada con mucha humildad, y que el Señor, hermanos, pues nos siga bendiciendo y siga acrecentando nuestra fe cada día. Que nuestro Dios nos siga bendiciendo y paz a vosotros, amados hermanos.